En el presente trabajo se hablará de la empresa editora El Comercio, enfocándonos en el almacén de bobinas y proponiendo mejoras en beneficio de la empresa, ya que este insumo es el elemento principal en la impresión de los diarios. El Comercio es una empresa manufacturera que tiene como actividad económica el diseño, la edición e impresión de contenidos periodísticos orientados al público en general. Entre los diarios más conocidos tenemos El Comercio, Trome, Perú 21, Gestión, Depor y Publimetro. Debido a que la empresa adquirió el 54% de las acciones del Grupo Epensa, a partir del presente año se realiza también la parte logística, productiva y comercial de los diarios Correo, El Bocón, Ojo y Ajá. El Comercio trabaja con la empresa Ranza, quien se encarga de almacenar las bobinas de papel que llegan del exterior. En los almacenes de Ranza se almacenan bobinas para aproximadamente 3 meses y son solicitados a Planta Pando semanalmente. El almacén de Planta Pando tiene capacidad para 15 días de stock, que equivale a 2.400 toneladas de papel. La altura en la que se apilan es máximo de 4 bobinas, debido a que las pinzas del montacargas bobinero solo llega hasta dicha altura, y además por precaución ante algún caso de sismo. A continuación se mostrará cómo este insumo ingresa al proceso de producción. Y de ahí la llevan para acá. Y va para allá. Y va para las máquinas. Entra el carrito y el coche se desplaza. Planta Pando cuenta con 2 máquinas rotativas para la impresión de los periódicos, la rotativa GOS y la rotativa Unicet. Actualmente el almacén de bobinas se encuentra cerca a la rotativa GOS y a 150 metros de la rotativa Unicet. Entre las propuestas de mejora tenemos alargar el alero del almacén para evitar que el sol malogre las bobinas de papel y habilitar un almacén cerca a la rotativa GOS, para lo cual se tomará en cuenta los costos de ahorro de los montacargas hacia la máquina Unicet. Para la primera mejora se consideran los materiales, el sueldo de los trabajadores para el proyecto y otros gastos, lo cual hace una suma de $17.000. Para la rentabilidad del proyecto se considerará la merma que hay cada vez que se malogran las bobinas de papel, lo cual suma 10 toneladas al año, y esto viene a ser unos costos de $5.600 al año. Se concluye que el proyecto refleja una ganancia anual, por lo tanto el proyecto es viable porque la inversión se recupera en menos de 4 años, disminuyendo las mermas anuales.